Que a partir del desconocimiento por parte del Reino Unido del status quo de 1850, pues se intentaron gestionar a través de la alianza entre Londres y Washington una serie de tratados internacionales y maniobras políticas para determinar una nueva frontera al oeste del río Esequibo. Esto dio paso, como te comentaba, al Tratado de Washington del 1897 y se sella con el lado arbitral de 1899, en el que un tribunal con una composición predeterminada, con 2 jueces estadounidenses, 2 jueces británicos y una tercera parte que era en ese momento el juez Fyodor Martens, que tendría la labor de ser el juez imparcial que pudiese dirimir la controversia. Lamentablemente Venezuela fue víctima de una colusión predeterminada entre el Reino Unido y otras potencias para despojarnos de este territorio. Esto se descubre particularmente a partir de 1949 con la publicación de la memoria póstuma del juez Melot Prevost, que había estado presente en el arbitral, que había sido juez defensor de Venezuela a pesar de ser estadounidense, y que en esa memoria se especifica que 3 jueces del lado arbitral no actuaron como jueces imparciales, sino como abogados de la República de los intereses del Reino Unido. Y esto dio paso a la denuncia reiterativa de Venezuela ante las instancias internacionales de la nulidad y el carácter írrito por los vicios de nulidad que había acontecido ante el lado arbitral de 1899. Y en particular quisiera destacar la acción de nuestro canciller en ese momento, en 1962, frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que Venezuela dice al mundo, y es reconocido así por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que fue víctima de disposición de su territorio a través de una transacción política que no se había tenido en cuenta la regla y el imperativo del derecho internacional, incluso vigente en ese momento. ¿Cómo llegamos a este momento? Y sobre todo el momento en el que se firma en 1966 el Acuerdo de Ginebra, que establece de alguna forma los pasos para llegar a esa solución. ¿Por qué Guyana no quiere avanzar en ese acuerdo que además desconoció al laudo arbitral de París del 1899? Absolutamente. Como comentaba, después de la denuncia, particularmente en 1862, del lado arbitral de París ante la Asamblea de las Naciones Unidas, comienza una serie de negociaciones políticas entre Caracas, Londres y otros países de la región para dar paso a un nuevo acuerdo, en particular con la naciente República Cooperativa de Guyana. Y esto dio paso al Acuerdo de Ginebra de 1966, que ha sido uno de los mayores triunfos diplomáticos de la historia de Venezuela. Y este acuerdo, que es el único, sigue siendo el único acuerdo internacional, el único instrumento jurídico vinculante que Venezuela reconoce como vigente para la resolución de la controversia territorial, es algo fundamental. Y allí establece precisamente los mecanismos para la solución de esta controversia territorial, que fueron inspirados en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, pasando por mecanismos como la mediación, la negociación, los buenos oficios y dejando en última instancia el mecanismo judicial. Eso sí, con la excepción, y eso me gustaría destacar, que en el artículo 4.2 del Acuerdo de Ginebra de 1966 se establece claramente que tanto Caracas como Georgetown tienen que estar de acuerdo en la elección del mecanismo de solución pacífica de esta controversia territorial. Y allí es donde falla Guyana cuando unilateralmente en 2018 demanda a la República Bolivariana de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Y esto es un paso importante también sustentado en una actuación que podríamos catalogar como extralimitada por parte del Secretario General en sus funciones previstas en el acuerdo. Y ahora, entonces, ¿en qué se basa la Corte Internacional de Justicia para declararse con jurisdicción, para evaluar este caso en particular? Porque Venezuela estaba decidida que no debía ir a la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué se da luego este escenario? Sí, Venezuela, debemos destacar que Venezuela no es parte del Pacto de Bogotá de 1948 y esto no le obliga a reconocer la jurisdicción y competencia de la Corte como el resto de los países latinoamericanos. Sin embargo, a partir de la demanda unilateral que realiza la República Cooperativa de Guyana contra Caracas en la Corte de La Haya, Venezuela siempre ha tenido una actitud respetuosa por esta instancia supranacional que es carácter importante a nivel jurídico, pues el Tribunal de Naciones Unidas, y hemos emitido diversas comunicaciones a través del presidente de la República y de la Cancillería venezolana, en la que en un primer momento, pues como bien dices, esgrimíamos que Venezuela no reconoce la competencia de la Corte y pedíamos nuevamente la negociación bilateral con Guyana. Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia en el año 2020, el 18 de diciembre de 2020, declara que tiene competencia para conocer no solamente sobre la demanda que introduce Guyana en el 2018, sino también sobre la cuestión conexa, que es en el fondo discutir el asunto de fondo como es la jurisdicción sobre la Guyana Esequiba. Esto da paso a un interesante proceso judicial que Venezuela, a través de un equipo jurídico que me gustaría destacar,
de altos representantes académicos del mundo internacional, no solamente con grandes catedráticos venezolanos como la doctora Ezel Rosales, el doctor Julio César Pineda y otros catedráticos del país, sino también con profesores internacionales de Derecho Internacional, como el profesor Antonio Remiro Brotos de la Universidad Autónoma de Madrid, profesores de la Universidad de la Sorbona, han llevado a cabo una estrategia judicial en la que tuvimos un gran éxito, como fue la admisibilidad de las objeciones preliminares que habían presentado Venezuela en junio del año 2022. Bien, Dylan, también queremos recibir los comentarios de la audiencia. Si usted tiene un comentario, una pregunta, alguna consulta, hoy con nuestro invitado podemos hacerlo a través de Primera Página y la etiqueta Primera Página para que después de comerciales podamos leer algunos de sus comentarios. Quisiera que luego de esto hablemos un poco sobre cómo han sido esas acciones, ya en este minuto antes de irnos a comerciales, de los gobiernos anteriores al del fallecido presidente Chávez o incluso el presidente actual Nicolás Maduro sobre este tema, porque se habla también de ciertos movimientos que no permitieron avanzar sobre acuerdos y negociaciones directas con Guyana sobre este particular. Sí, allí es importante establecer que una doctrina para el Estado venezolano ha sido la defensa consecutiva de la Guyana Esequiba. Venezuela nunca ha dejado a un lado sus intereses y derechos legítimos de defensa de este territorio. Y eso es algo que es importante tenerlo en cuenta y que la Corte lo tiene en cuenta porque es una doctrina de Estado que debe trascender, como lo ha sido hasta ahora, cualquier facción política o ideológica que pueda tener en el país. Bien, Dylan, vamos a hacer nuestra pausa. Estamos conversando con Dylan Pereira, analista político internacional y editor de la revista Diplomacia Viva en Primera Página, para abordar este tema que es de suma importancia, el Esequibo y lo que representa para nuestra integridad territorial. Son las 6:57, hacemos el corte y en breve más.